Este bloque es presentado por Box Escopaco. Y en Asunción la situación se vuelve cada vez más dramática, esto a partir de la crecida del río Paraguay. El nivel de las aguas, según los técnicos en hidrología, ya asciende a 7,10 metros de altura y las estimaciones es que siga creciendo. Quizá se pueda llegar al nivel en que se llegó en el año 1983, estamos hablando de un nivel superior a los 9 metros de altura, incluso en la zona de Pilar se había superado la barrera de los 10 metros. Las estimaciones se mantienen y el río Paraguay está creciendo a un ritmo sostenido de 1 centímetro por día, incluso más en algunos días de lluvia. Nuestro compañero Mauricio Urán hizo un recorrido y está haciendo el recorrido en la zona del Bañado Sur, una de las zonas más anegadas tras la crecida del río Paraguay. Contigo, Mauricio Urán. Muchas gracias. Nos encontramos aproximadamente en 40 proyectadas y Antequera. Como podemos apreciar a nuestro alrededor, gran cantidad de casas ya están bajo agua, pero muchas personas siguen viviendo en esta zona debido a diferentes circunstancias. Por ejemplo, que aún tienen animales que no pueden llevar a los refugios, o también por problemas con la inseguridad que se vive en esta zona. Pero vamos a hablar con una de las personas justamente que se encuentra en esta situación, que es Alberto Paniagua, presidente de los carriteros, que ahora se dedica específicamente a hacer canoero y a transportar las personas. Decime, Alberto, ¿por qué seguís viviendo acá? Bueno, mi nombre es Alberto Paniagua, yo soy presidente de carriteros y hace un mes que yo le solicité a la municipalidad la canoa. Y justamente 15 personas lo que vivo todavía acá en 2 pisos, porque tiene animales pues. Y yo por lo menos mi función es llevarle desde las 5 y a la tarde le traigo otra vez. Me contaba que vos vivías con tus animales, inclusive en tu propia casa, ya que no puedes trasladarlos. Sí, yo justamente acá en 2 pisos tengo 18 chanchos. Mi señora tiene así patos, gallinas. Y gracias a Dios todavía no vendí ninguno. ¿Y por qué no te puedes mudar a los refugios, por ejemplo? Sí, no podés llevar animales ahí pues. Sí, no podés llevar. Y aparte que hay mucha inseguridad. Sí, mucha inseguridad, sí. ¿Hace cuánto tiempo que el agua subió ya a esta altura? ¿En cuánto tiempo más o menos llegó hasta este nivel? En 1997, lo que vino así. Sí, hace 17 años ya. Sí. Ahora también mencionaba el problema que hay, que se está asistiendo a la gente que está en el RI y en otros lugares, pero a la gente que está aquí viviendo aún no se ha asistido. Yo por mi parte le pido a las autoridades que venga a visitar a la gente. La persona que está, 15 personas que están en 2 pisos, porque ellos necesitan también. Así vivir necesita también ellos. No es justamente lo que está en el refugio. Ahora, también la gente se queja de que es muy caro, tanto el tema de las canoas como el pasaje. Y justamente yo a eso quiero llegar, porque esta canoa es de la municipalidad y yo no le cobro a la persona lo que le saco hacia la mañana. Y si es que va a pagar, tiene que pagar 5.000 por cada vez que sale 5.000 y no va a aguantar. Pues. Y si hay alguna persona que quiere por lo menos prestar la canoa, si tiene de balde, falta más la canoa, porque yo solo no voy a poder. Pues. Sí. Muchas gracias. Bueno, eran las declaraciones justamente de Alberto Paniagua, quien oficia hace más o menos 15 días de canoero aquí en la zona de Bañado Sur. Ellos tienen un sistema ya de taxi prácticamente donde se llaman y se avisan cuando necesitan de la asistencia de estos trabajadores. Muchas gracias. Volvemos a estudios.